La idea, es decir, como esto estaba organizado en 3 módulos, que iba a ser la parte notarial, la parte práctica de abril, yo había elegido algo respecto al rol de la inmobiliaria, el enfoque comercial, ¿no? El enfoque comercial de lo que es el arrendamiento y cuál es el rol nuestro como ejercicio de la profesión. El contrato de arrendamiento es algo sumamente técnico, ¿sí? Son cláusulas, son acuerdos de parte de libre contratación, del régimen del Código Civil, del régimen legal, de la ley de arrendamiento, que marcan la diferencia entre la libre contratación y la contratación establecida por la ley, ¿sí? el permiso de construcción, todas esas cosas que en definitiva son las cláusulas específicas del contrato, donde a veces tenemos más margen de negociación y a veces menos margen de negociación sin vulnerar el ordenamiento jurídico, ya sea las disposiciones del código o las de la ley en cuanto a reajustes, en cuanto a monedas, en cuanto a plazos. Todas esas partes son estrictamente legales o convencionales a través de un contrato de arrendamiento o una convención oral, pero no es la parte importante de la gestión del agente inmobiliario profesional. Es decir, es desde el momento de la captación del arrendamiento, la consideración de las garantías que eventualmente existen en plaza y que vamos a someter a la aprobación del propietario, si no somos nosotros quienes vamos a determinar la garantía, sino que le vamos a ofrecer una gama cada vez más amplia, además de las garantías que haya, y analizar cuáles son los pros, los contras de cada uno para presentarle al cliente propietario, ¿sí? A quien captamos ese arrendamiento, para que él tome la decisión asesorado de cuál es el mejor sistema o que mejor le venga a él en función de sus intereses. Sabemos nosotros que hay propietarios que son más reacios a las retenciones del impuesto y entonces tienen algún tipo de garantía preferencial, otros que prefieren no tener administrador y entonces recurrir a las garantías que ya le hacen la administración, ¿sí? Hay una importante gama, ¿sí? Pero nosotros, la labor nuestra es presentarle a él las distintas opciones, ¿sí? Desde el momento en que nosotros tomamos contacto con un propietario que nos contacte para el arrendamiento, ¿sí? Sí, ya sea porque nos refieren, porque nos recomiendan o porque nosotros tomamos contacto directo con él, debemos hacer una gestión de marketing, ¿no? Hacer una gestión, un plan de marketing de cómo vamos a trabajar esa propiedad. Entonces, la idea de esta presentación es ver cuáles son los alcances de la empresa inmobiliaria, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Como agentes profesionales, primero para distinguirnos de los que no lo son, ¿ah? Y a los efectos de dar cumplimiento y satisfacción a esa necesidad del propietario de arrendar el inmueble. Nosotros tenemos un concepto arraigado de que vamos a necesitar que una ley, ¿sí? Que todas las instituciones perseguimos y que hemos hace 40 años visitado el Parlamento, en cada administración, tenemos ese preconcepto de que hasta que esa ley no exista, nosotros no vamos a ser profesionales, que tiene que ser una ley la que nos reconozca. Eso no es real. Nosotros tenemos que ser profesionales de la forma que trabajamos. Es decir, si Artigas decía, no esperéis nada que no sea de vosotros mismos, esa ley, lamentablemente, no va a existir. No va a existir por ahora, no va a existir en mucho tiempo, porque la verdad ahí nos hacemos los directivos de distintas instituciones la autocrítica de no haber tenido la habilidad de haber seducido al legislador a que ordenara esta actividad que nosotros entendemos que es de muchísima importancia económica para la actividad de un país. No lo logramos. Pasaron 40 años, como pasaron 40 años ya desde el primer proyecto que salió desde la Asociación de Rematadores, y a lo largo de estos 40 años del retorno a la democracia no logramos hacerlo. Es difícil. Es decir, hoy
Hoy los legisladores creen que con determinadas leyes esa tarea está resuelta y que no es necesario que nosotros tengamos esa regulación. Cuando íbamos a golpearle la puerta a esta última administración o a la anterior, nos decían, nosotros estamos desarrollando dos leyes que entendemos que no va a ser necesaria la regulación de la actividad de ustedes porque con la inclusión financiera y el control de activos los vamos a apretar de tal forma que vamos a saber dónde están, quiénes son y no va a ser necesario que los regulemos con una ley. Y en cierto sentido tenían razón, redactaron las leyes y nos enfrentaron en una cantidad de responsabilidades hábilmente y despacito. No fueron ellos reconociendo el profesionalismo, porque no pusieron a cualquiera, pusieron a los escribanos, pusieron a las inmobiliarias, pusieron a los rematadores, ¿sí? O sea, no pusieron, o sea, ya de por sí esa ley está reconociendo cierto profesionalismo respecto de la actividad de ustedes. Ahora lo que queda por demostrar que somos profesionales y elevar la vara del profesionalismo y que la gente nos reconozca como verdaderos profesionales nos corresponde a nosotros. No podemos esperar de que los legisladores vengan a decirnos quédense tranquilos que vamos a sancionar una ley para que la gente crea que ustedes son verdaderos profesionales. Eso no nos va a hacer nada, en definitiva. No nos va a incorporar conocimiento por ósmosis, ni nos van a dar tabletas de conocimiento, ni inyecciones, ni vamos a ir a esperar que lleguen las vacunas del conocimiento y del profesionalismo, porque eso no va a pasar nunca. Así que nosotros tenemos que empezar a entender que nosotros somos los responsables de que seamos cada vez más profesionales y que el usuario del sistema, ¿sí?, el usuario de nuestro servicio, nos vea a nosotros como verdaderos profesionales. Y a medida que vamos elevando la vara y nos vamos haciendo cada vez más profesionales, nos vamos distinguiendo de aquellos que no lo hacen. Así que la distinción surge natural. Es casi como la teoría darwiniana de la supervivencia del más apto. La supervivencia no va en función del no cobro de aranceles, no va porque nos abaratemos, porque cada vez seamos más baratos, sino que seamos cada vez más profesionales, cada vez más eficientes, cada vez más preparados para atender las necesidades de la sociedad, ¿sí? O sea, no es puntualmente de alguien. Nosotros tenemos el universo de clientes, ¿sí?, más grande que existe. Todo ser humano es potencialmente un cliente inmobiliario. Todo ser humano necesita en algún momento o varias veces a lo largo de su vida una solución inmobiliaria. O sea que si nosotros tenemos ese concepto de la clientela, de que cada uno que ustedes tienen al lado, aún hoy, sus propios colegas, son también potenciales clientes inmobiliarios. Por tanto, igual que los que toman agua, ¿sí?, que somos la mayoría, tenemos el universo más grande de clientes que pueda existir en cualquier mercado. Yo le nombro cualquier otro producto, habrá que decir, no, yo como carne, no, yo soy vegano, yo tomo cero, yo tomo con azúcar, yo tomo spray, o sea, hay a elegir. En esto no hay, todo el mundo lo necesita. Así que tenemos uno de los universos más grandes de clientes que existen. O sea que no podemos no vivir de esta actividad si la hacemos con profesionalismo. Nosotros nacimos para atender necesidades de la sociedad y dar respuestas satisfactorias a los requerimientos de las personas que vienen a nosotros como clientes, que ellos nos eligieron, que por alguna razón nos eligieron, por alguna razón confiaron en nosotros, por alguna razón nos están dando lo más importante que puede tener en un patrimonio material una persona, ¿sí?, que es su vivienda, su hogar, ¿sí?, su capital, todo su capital, o parte de ello, y que busca, en este caso puntual del arrendamiento, el más genuino de todos los intereses que tiene la sociedad capitalista, que es la renta. Eso es lo más genuino que busque cualquier persona que vive en la sociedad capitalista libre. ¿Qué busca? ¿No? La rentabilidad. ¿Por qué aumenta el valor de las cosas? Por la rentabilidad. ¿Por qué aumenta el valor de la tierra? Se hace cada vez más escasa y cada vez más cara. En función de la rentabilidad que genera. Hasta existe una teoría marxista de la rentabilidad y el valor de las cosas en función de esa rentabilidad, que es lo que todo el mundo busca, que Marx definía como el plusvalor inmobiliario. ¿Qué busca alguien cuando invierte en un inmueble? Que ese inmueble se siga valorizando
¿sí? O sea, esa diferencia de plusvalor y que le dé a su vez una renta. Si ustedes miran en retrospectiva, habrán visto que esa evolución del valor de la propiedad ha sido desde la época de la caverna hasta el día de hoy, no ha parado de valorizarse. ¿Ah? Deben ser muy pocas las personas que por alguna razón puntual han invertido y han perdido en el mercado inmobiliario. ¿Ah? O tomaron una mala decisión, o no tuvieron asesorado, o de repente pretendieron una ganancia en un corto plazo donde la rentabilidad no se reflejaba, o alguna coyuntura particular los puede haber perjudicado, o una mala decisión y ahí haber perdido. Pero en general, en el sector inmobiliario, quienes han invertido no han perdido nunca. ¿Sí? Se han respetado los ciclos, lo que pasa que es difícil saber las duraciones de los ciclos, las oscilaciones de los ciclos. Hay gente muy arriesgada que invierte y de mucho coraje que invierte cuando los demás no se animan. ¿Sí? Esos son los audaces que después se hacen dueños del mundo, que dicen, ¿no? El mundo es de los audaces. Pero eso es un tema de capacidad de visualizar, de riesgo, de costumbre de riesgo, ¿ah? Que eso no es para todo el mundo. Así que, en definitiva, la inmobiliaria nace, o nosotros nacemos a la actividad, los profesionales, a satisfacer necesidades. ¿Ah? Hay empresas que producen bienes y empresas que producen servicios. ¿Nosotros qué vendemos? Servicios. Perfecto. ¿No vendemos inmuebles entonces? Sí, también. ¿Vendemos inmuebles o no vendemos inmuebles? Sí. ¿Vendemos inmuebles? El inmueble no es un servicio. ¿Vendemos tangible o vendemos intangible? Las dos cosas. Bien. Las dos. A ver, ¿cómo podemos hacer para vender dos cosas a la misma vez? ¿Cómo podemos hacer para vender un intangible y un tangible? ¿Ah? ¿Cómo hacemos para vender un bien y un servicio? En realidad, el bien que nosotros ofrecemos en el mercado no es nuestro. ¿Sí? Nosotros no vendemos bienes, vendemos servicios, vendemos intangibles. El inmueble es la razón o la excusa para que nosotros desarrollemos el servicio que vamos a vender. Así que para el inmobiliario, el verdadero producto inmobiliario es su servicio. Ese es el producto de excelencia que nosotros tenemos que generar en cualquier ámbito, en el de la venta o en el del arrendamiento. ¿Sí? Ese es el servicio de excelencia, que ahora vamos a ver cómo podemos desarrollarlo. ¿Sí? La diferencia de categoría entre bienes y servicios es la tangibilidad. El servicio es el intangible. Ese es nuestro producto. ¿Sí? Los servicios son intangibles. Por tanto, la venta de intangible es una venta bastante particular, porque el intangible se va vendiendo sin necesidad de irlo corroborando, ¿verdad? Yo vendo el servicio y digo, si usted me da la propiedad en alquiler, yo en un plazo determinado voy a hacer, y vendo ¿qué? Aire, ¿verdad? Yo me vendo, exactamente. Después tengo que corroborar eso con mi calidad de servicio. ¿Ah? Todo esto es una introducción para después aplicárselo al sistema de garantía, que es puntualmente el que hoy queremos ver. ¿Por qué? Porque en realidad todas esas cosas que nosotros tenemos que hacer como parte del servicio, que nos diferencian de los demás, que no nos podemos diferenciar por lo que cobramos. No puede ser esa nunca la diferencia entre nosotros. Nunca. Ni entre nosotros ni entre los que están en el mercado. La excelencia y la calidad del servicio es respecto de lo que nosotros hacemos y sabemos. Porque para hacer hay que saber, no alcanza con la experiencia. La experiencia te da conocimiento al final. Dice la ley de Murphy que la experiencia es todo lo que se adquiere cada vez que no se necesita. Cuando lograste aprender algo por la experiencia, cambió. ¿Ah? Aprendí a hacer este formulario y entonces van a la contadora y dicen, no, pero este formulario cambió, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos pasa todo el tiempo. Así que aprender por la experiencia, que es valorable y que hasta hace unos años esa enseñanza empírica que tenían nuestros colegas veteranos, ¿sí? Es valiosísima. Pero la velocidad de los acontecimientos, la velocidad del mundo que hoy tenemos, no nos permite acumular esa experiencia como válida. En un mercado inmobiliario de cierta lentitud que tenía el nuestro, ¿sí? Que ha ido cambiando vertiginosamente con las plataformas, con la incorporación, con el cambio de paradigma, ¿sí? Con el cambio del cliente inmobiliario. ¿Quién era el cliente hace 10 años y quién es el cliente inmobiliario hoy? ¿Para quiénes se construye hoy?
¿Para quiénes se desarrolla? ¿Es para el mismo ahorrista del banco hipotecario de cuando yo era muy chico? No, ¿verdad? ¿Quién de acá que está acá no tuvo una alcancía cuando era gurí? Todos. Yo le pregunto, ¿alguien se animaría hoy a llevar una alcancía de regalo a un cumpleaños? Dura 3 minutos el cumpleaños. ¿Por qué? Porque cambió esa pauta. Porque el nuevo paradigma tiene gran capacidad de gasto, pero no tiene ninguna conducta de ahorro. Entonces, advertido de eso, que es lo que estudia la sociología urbana, en realidad, ¿sí? Advertido de eso, se empezaron a desarrollar desde estructuras inmobiliarias especiales para ese nuevo ciudadano que tiene una edad determinada, que tiene una edad entre los 30 y 40 años, que hasta los 30 y tantos vivió con sus padres o vive. Cuando nosotros estudiábamos, estábamos deseando cumplir 18 para venirnos a Montevideo y cortar los lazos como con la corona de España, ¿no? Para siempre. Listo. Nosotros nos estábamos deseando llegar a los 18 para bajar de abajo el ala de los viejos y venir a hacer una vida más autónoma, y estábamos deseando terminar de estudiar para ponernos a trabajar profesionalmente en lo que fuera. Hoy eso cambió, ¿sí? Hoy cambió. Las carreras terminaban con 23 años, hoy terminan con 35, es la carrera más el máster, más el PH, el PhD y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Son 32, 33, 34 años y los muchachos están estudiando. Muchas veces, para poder costear esos estudios, el máster, el extranjero y todo lo demás, no han tomado decisiones en cuanto a independizarse económicamente. Por tanto, siguen viviendo muchos en casa de sus padres, ¿sí? ¿Eso qué hizo? Que la familia tarde más en concretarse. Por tanto, no van a vivir en pareja, no se casan porque cada uno tiene que seguir estudiando, y no hay hijos. Cada vez hay menos, cada vez la familia es más pequeña, ¿sí? Entonces, también está la conducta de consumo. Yo, recién recibido, con 35 años, que me acabo de independizar de mis padres, que voy a formalizar una relación y que voy recién a pensar en hijos, cuando viene mi momento de viajar, de comprarme el auto que me gusta, me voy a meter en un crédito hipotecario a 25 años para comprar una vivienda. De ninguna manera. De ninguna. No voy a hacer lo que hicieron mis padres, que trabajaron toda su vida para pagar la casa y después, al final de su vida, compraron un pasaje, se fueron un mes a Europa, se sacaban una foto en cada lado y venían y viajaban después con la foto que habían hecho, pues recorrieron toda Europa en 23 días, no supieron jamás dónde estaban, qué habían hecho. ¿Ah? ¿Sí? Así que, en definitiva, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Yo quiero vivir la vida hoy y ahora, porque mañana yo no sé. Y todo el mundo me llama y me dice, vos tenés que disfrutar porque no sabés, te tenés que asegurar porque no sabés. Mañana te podés morir, te puede pasar algo, y no disfrutaste nada, y no tuviste nada. Y enjoy, la vida es ahora. ¿Listo? Nadie compra, nadie quiere embarcarse en un crédito hipotecario a largo plazo. Son gente con gran capacidad de consumo, ¿sí? Sin conducta de ahorro. Eso vino a fortalecer, eso que llamamos el nuevo paradigma, vino a fortalecer el mercado del arrendamiento. ¿Ah? ¿Saben cuántas personas, y algunos que van a mis clases lo saben, porque se los digo siempre, pero ¿saben cuántas personas en el Uruguay son dueños de su casa? El 40%. El 60% ya no lo es. La tendencia en el mundo es al 20%. Solo el 20% va a ser dueño de su casa y el 80% restante va a vivir en otra modalidad. ¿Ah? Arrendatario, usufructuario, ocupante, precario, todas las reformas jurídicas que ustedes conozcan. Así que el mercado del arrendamiento es un mercado en franca expansión, ¿sí? El gran porcentaje de las unidades nuevas que hoy se generan son adquiridas por gente que ya tiene vivienda y lo que busca en ella es una rentabilidad. ¿Ah? Quiere decir que si nosotros miramos la porción de mercado que nos toca, ¿sí? Aquellos que hagan el arrendamiento, la porción de mercado se agranda a diario. Cada edificio que se termina, ustedes lo ven, carteles de todos nuestros colegas, alquila. ¿Tá? Mucha gente ni siquiera... Bueno, de hecho,
el valor de mercado del alquiler lo fija la oferta y la demanda. Si no hubiera demanda para esos alquileres, bajarían, y contrariamente a bajar, podemos traer la teoría del valor y dejar los alquileres y bajar con tasación, y podemos hacer una exposición de cómo justificar el valor de la renta. Pero en definitiva, el gran regulador de precios es la oferta y el mercado. ¿Saben cuánto es el déficit habitacional en el Uruguay? ¿No? Porque eso es parte de la explicación del precio. Nosotros nos dicen, ¿y quién compra todo eso? ¿Y para quién están construyendo? El déficit habitacional en Uruguay tiene 60.000 viviendas. 60.000 viviendas. Falta para cubrir, y eso no va a alcanzar nunca, porque quienes desarrollan se van a encargar que el déficit nunca sea cubierto. El Estado no puede gestionar, no puede desarrollar. Ha quedado demostrado que el Estado no tiene la capacidad, ¿sí? Ni siquiera lo puede en cierta forma controlar. Lo que puede hacer el Estado es condonar impuestos futuros a través de exoneraciones tributarias y de esa manera ayudar de cierta forma a que se promuevan viviendas. O sea que el mercado del arrendamiento es un mercado creciente, razón por la cual nunca se pusieron a pensar por qué este desembarco de las empresas haciendo garantías nuevas. ¿Por qué en determinados momentos, si estábamos bien como estábamos, con contaduría y anda, estábamos fenómenos, y la garantía particular, por qué vino toda esta locura de que las empresas aseguradoras vieron en el arrendamiento la posibilidad? ¿Por qué la Cámara Inmobiliaria creó un sistema? ¿Por qué ADAPI tiene su garantía confianza? En definitiva, hoy tenemos arriba del mostrador 7, 8, 6 tipos de garantías diferentes, ¿sí? Se revitalizó la garantía que había quedado absolutamente en desuso, que era el depósito en banco hipotecario, que era la garantía y sigue siendo más insegura de todas las garantías que existen, por una razón de monto, ¿sí? Una razón de muy bien pensada en su momento, pero no actualizada. Si yo hoy sacar un inquilino mal pagador tardo 1 año y medio, ¿sí? En un juzgado de paz, y tengo lo máximo 5 meses depositado en el banco hipotecario durante ese año y medio, además de no pagarme el alquiler, no pago los gastos comunes, no pago los tributos domiciliarios, me deshizo el apartamento y además tuve que pagar al abogado, cuéntenme qué negocio va a haber al final. Van a perder un cliente. O sea que al banco hipotecario hay que decirle que el sistema de él está muy bien pensado para una sociedad donde al segundo mes, si no pagaste intiman, al tercer mes te sacan, ¿no?, de la oreja, y entonces sí te da 5 meses para cubrir. Hoy no alcanza, pero aparte la gente tampoco tendría, si fuera indefinida la cantidad. Yo te digo, sí, te acepto depósito de banco hipotecario, pero me tenés que poner 15 meses. Me dicen que no, es imposible, no puedo. El sector comercial te dice que 10 meses no, pues necesita refaccionar el local comercial para empezar a trabajar, y que va a vivir entre los honorarios nuestros, el depósito y todo lo demás, es imposible. Entonces, en definitiva, empezaron a aparecer otros sistemas de garantía que Abril les va a hablar, ¿no?, de las aseguradoras, y cada vez son más, y cada una va innovando, oponiendo, tratando de mostrar la seguridad. Pero en definitiva es por el crecimiento de un mercado. Así que nosotros ahí tenemos la parte jugosa del churrasco, que es el aumento en el trabajo. Si bien existen más unidades a la venta nuevas, ¿sí?, no es tan exponencial el mercado como el que se armó con el tema del arrendamiento. Así que hay que prepararse profesionalmente para darle soluciones a la gente que nos busque, porque hoy el sector inmobiliario tiene un stock muy importante de propiedades. Y para que ese stock se mantenga y para que ese stock siga creciendo, la experiencia que viva el usuario del sistema es fundamental. Una cosa hecha bien refiere a uno, una cosa hecha mal refiere a 15 personas que dicen: no te metas en este negocio porque a mí me pasó que invertí y me fue mal. Y eso en definitiva, si gestionamos mal, terminaría quitándonos una actividad económica muy importante, que es la actividad inmobiliaria. Lo mismo que con el sector, con la parte de venta del mercado, sobre todo del usado, ¿sí? Uno no puede entender dos cosas. Primero, ¿por qué cuando llamo a un colega no me comparte arrendamiento? Que eso es una parte que yo no puedo entender, ¿tá? Cuando en realidad debería ser una cosa absolutamente normal,
¿sí? Porque nosotros estamos dando un servicio y ese servicio requiere de velocidad. Mi cliente tiene un interés y yo el interés se lo logro satisfacer en las mejores condiciones, ¿tá? Y en un tiempo razonable, ese va a ser un cliente fidelizado. Si yo por no compartir un alquiler y ganar un mes más, ¿sí?, de honorario, estoy 8 meses para alquilar, corro el riesgo también de que me lo quiten o que lo pierda, ¿tá? Así que, no compartir para mí es un error estratégico, ¿tá? Cualquier tipo de negocio, pero no compartir un arrendamiento es un negocio. Bueno, ni que hablemos captar alquileres que no cobran, no existe. Ni me voy a parar a hablar de ese tema de trabajar sin cobrar, porque es para terminar a las 11 de la noche, ¿tá? La única actividad profesional que existe en el mercado que es capaz de desarrollar todo su potencial y toda su actividad aún invirtiendo y está dispuesto a no cobrar nada es el sector inmobiliario. No existe otro, no hay ninguna. No hay ningún trabajo que alguien acepte ir a trabajar un mes y al final del mes decidir si cobra o no cobra, ¿verdad? No hay ningún profesional que esté dispuesto a hacer cualquier actividad profesional y después ver si te cobro o no te cobro. O sea que en realidad es algo que no merece ni la consideración, ¿tá? Trabajar sin cobrar no existe, no es trabajar, es otra cosa, ¿tá? Así que eso ni lo considero, ¿tá? Que también le lleva al mismo efecto, al que por trabajar sin cobrar después no puedan compartir la propiedad y entonces en realidad no están pensando en el cliente por más de lo que yo les pueda decir hoy, sino que están pensando en el bolsillo de ustedes. Es un pensamiento profesional bastante egoísta y eso se va haciendo una costumbre. Se hace necesario entonces que el empresario inmobiliario disponga de una preparación técnica, lo que hoy ustedes están haciendo acá. Lo que hacían los 25 o 30 que fueron el otro día a las 6 clases a soportarme a mí durante 6 sábados de mañana, a que les dejara la cabeza en juliana con las fórmulas y con lo necesario para incorporar conocimiento a la valoración de inmuebles, que es parte de un gran problema que tenemos hoy del mercado. Gran parte del mercado no se mueve, no se vende y no se alquila por un error en los valores pretendidos, en los precios. Yo no creo que sea un error sin querer, es un error a propósito para captar. Bueno, aquel que comete errores a propósito debería ser pasible de un análisis médico, ¿no? O sea, si yo sé que en definitiva esto no me va a dar resultado. Ya los comportamientos vale tanto, entonces lo da que más. Bueno, pero eso es producto. A ver, no pongamos mala fe en eso, pongamos buena fe. Yo me baso para decirle a mi cliente lo que vale en un inmueble mirando lo que vale en inmuebles similares, ¿verdad? Y después viene otro y yo doy un precio pretendido y viene otro colega y sobre el mío genera más, ¿no? O sea, me hace acordar a lo que mi abuela hacía con 2 claras. Empezaba a ponerle aire, empezaba a batirlo y a meterle aire, y aquellas 2 claras que eran líquidas, que si se daba vuelta el plato se caían, al cabo de 10 minutos de darle fuerza y aire, lograba un volumen, lo daba vuelta el plato, no se le caía y aquello parecía una obra de arte. Ahora, si yo me apoyaba sobre aquello, no tenía sustento ninguno. Entonces, esa manera de meterle aire al mercado es una manera de formar isla flotante igual. O sea, gran parte del mercado hoy está con esa situación. Entonces necesitamos de a poco profesionalizar para que el mercado se mueva con cierta dinámica. No es posible que en un lugar de rotación, yo no le voy a decir en barrios de rotación lenta, nuestro mercado inmobiliario todo es lento de rotación, pero hay lugares donde la rotación es mayor. No es posible que un departamento en la zona más densamente poblada pase un año para venderse, cuando el plazo razonable de venta de un inmueble está en los 90 días. Eso sería lo razonable para que un inmueble que está en precio y que está bien promocionado y bien gestionado se vendiera, ¿tá? Ojo, no solamente el precio pretendido a veces es el inconveniente para que no se venda. A veces hay errores de gestión nuestra, ¿sí? Ustedes entran y miran, por ejemplo, la fotografía. La gente descarta propiedades solo por la foto. Y ustedes no se toman el trabajo de hacer la fotografía profesional. Creen que están haciendo el gran ahorro. 600 pesos cobra un fotógrafo por 6 fotos profesionales. No precisan poner 36 fotos del inmueble. Pongan las 6 que ustedes crean que son las mejores. Pero no le pidan al propietario que le mande a la foto. Por ejemplo, la descripción de los inmuebles.
cómo se hace la descripción, cuáles son los beneficios y los valores que tiene esa descripción como para que resulte interesante. No poesía como vemos a veces, hermosos atardeceres, ¿no? Todas esas cosas, lo que nadie vende, ¿no? Lo que nadie tiene, ¿no? Todo ese tipo de cosas que describimos que en los motores de búsqueda no aparecen. Si ustedes encabezan un aviso que dice lo que nadie vende, ¿ah? No van a aparecer en ninguna búsqueda. Nadie busca en internet lo que nadie vende. Nadie se le ocurría. Piensen ustedes cómo buscarían un inmueble. ¿Cómo lo buscarían? ¿No? Venta, casa, metro, luz, sol, vista, balcón, garaje, parrilla, ¿no? Sí, ¿cuáles son los motores de búsqueda por el cual los algoritmos hacen decir, bueno, te traigo todo esto, ¿no? Así que cuando van a describir un inmueble, sáquenle color, sáquenle romanticismo y pongan en la descripción lo técnico, lo que va, sea en el arrendamiento o sea en la parte de la venta. ¿Ah? Así que se hace necesario que nos preparemos, ¿ah? Con el fin de asesorar y dar soluciones a la problemática. Si alguien me busca es para que yo le solucione un tema. Si yo no estoy preparado, ¿cuál es la diferencia en que intente solucionárselo yo y lo haga él mismo? ¿Ah? No habría diferencia. ¿Por qué razón te voy a pagar si en definitiva no me agregás valor? Si no me agregás valor en la solución. ¿Ah? Esa es la parte que a nosotros nos tiene que interesar. Agreguemos valor a la gestión. Seamos agentes de excelencia, de gestión excelente. Y eso nos va a dar muy buenos resultados que en definitiva van a seguir haciendo que la gente vea el sistema no como la visión que tiene hoy o que tenía peor hace unos años atrás, que estábamos casi en el primer escalón de la actividad económica. Estaban los conductores de taxímetro, los vendedores de autos y nosotros, en el mismo escalón. ¿Ah? Entonces, en definitiva, la profesionalización, ¿sí?, hace que nos empecemos a distinguir de eso y que la gente recurra a nosotros, el cliente, para que le solucionemos inconvenientes. El habitante urbano se hace cada vez más exigente en la búsqueda de servicios, ¿sí? Hoy la información está al alcance de todos. El secreto nuestro es saber cuál es la información que necesitamos y dónde encontrarla, pero no inventar la información. Hoy hay tanta información que hubo que inventar el metadato. ¿Saben lo que es el metadato? Es el dato encima del dato. Yo pido un número de padrón y con el número de padrón se me despliegan una cantidad enorme de información. ¿Tá? Entonces ya no son datos, son metadatos de tanta cantidad de información que hay. Esa información está al alcance de todos. Ustedes entran a Catastro, entran a la Intendencia, entran a Estadística y Censo, entran absolutamente a todo. La información está al instante. El secreto es saberla usar, ¿sí?, y saber dónde encontrarla, qué parte de la información es necesaria y qué parte no está. Pero el consumidor de nuestros servicios está cada vez más sabedor de las cosas. Ya no es tan fácil engañarlo, ¿ah?, con un mínimo de cuento. Dice un refrán, se puede engañar a unos pocos, unas pocas veces. Se puede engañar a muchos, muchas veces, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tarde o temprano te vas a dar con alguien que sabe y en definitiva te dice, no, perdóname, eso no es así, yo lo leí, lo vi, lo conozco, tengo acceso a esa información y por tanto no es así. Está cada vez más informado y tiende a subvaluar lo que nosotros sabemos. ¿Ah? Si cuánto propietario, cuánto dueño de un apartamento en renta cree que sabe más que nosotros, ¿ah?, porque está informado. Eso hay que, en definitiva, educarlo, formarlo, diciéndole no, acá el especialista somos nosotros. ¿Ah? Yo le digo a mis estudiantes, le digo, nadie conoce más el mercado que nosotros. ¿Por qué? Porque estamos 24 horas por 7 días a la semana u 8 mirando el mercado inmobiliario. Todo el tiempo estamos mirando el mercado inmobiliario. ¿Vieron lo que es el chat ese de ustedes, de ofertas, pedidos? Una cosa que es imposible de seguir, además, una locura, brutal. Bueno, ¿sí? ¿Quién puede tener ese acceso al mercado? ¿Saben cuánto vale eso? Esa información que tienen ahí. Increíble. Eso es una base de datos brutal. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de ir directivo les tiro el desafío. Nosotros deberíamos tener en ADIU la mayor base de datos de operaciones
hechas que pudiera existir en el mercado. ¿Por qué? Porque somos 300 todos los días vendiendo. ¿Se imaginan cuántas operaciones llevamos hechos los socios de ADU en lo que va del año? Se horrorizaría. Se horrorizaría. Deben ser no menos de 500 operaciones en lo que va del año. ¿Ah? Entre compraventas y arrendamientos. ¿Se imaginan la base de datos si cada uno de nosotros tomara la conducta de enviar el dato o cargarlo en un servidor y decir, si no quieren poner el nombre, no lo pongan, no quieren poner información que eventualmente pudiera no ser relevante? Bueno, esa base de datos nos daría a nosotros un sustento de conocimiento que no lo tendría nadie. ¿Tá? No lo tendría nadie. ¿Tá? Tenemos que tener la base más grande de datos, tal como si fuera Catastro o como si fuera la Intendencia o la Dirección de Registro. En agosto está funcionando. Bueno, eso es fundamental. Ya me gané la plata. Digo, en realidad es eso. Así que nadie sabe más que nosotros del mercado inmobiliario. Si nosotros sumamos a eso, a la gestión, nadie sabe más que nosotros de gestión, va a ser difícil que nos puedan igualar. Muy difícil. Y el sector informal, que con el tiempo va a ser cada vez más chico por decantación, por falta de preparación, porque le pueden solucionar parcialmente un problema hoy, pero le van a crear otro enorme a corto plazo, cosa que nosotros no lo vamos a hacer por la formación y por la responsabilidad. Así que en definitiva, esa es la importancia de por qué llegué a la conclusión hace un tiempo que ya no precisamos para nada una ley que nos regule y una ley que nos reconozca. Nosotros tenemos que hacer que el cliente nos reconozca a nosotros por la excelencia del servicio. ¿No? Ustedes, si quieren ver todo lo que las distintas instituciones han hecho durante años, y la intergremial, inmobiliaria, entren a la Comisión de Constitución y Código del Senado y lean las exposiciones que íbamos y hacíamos, horas perdidas hablando, tratando de explicarle a gente que nos miraba y con la programación neurolingüística nos estaba diciendo, le estás pidiendo que te regule una chacrita, que te proteja un beneficio, cuando en realidad le íbamos a hablar hasta del interés público. Pero hay páginas enteras, vimos estudios jurídicos, vimos abogados, gastamos fortuna en el buen entendido de que le corresponde a la institución, pero no vamos a recibir eso. Solo nosotros podemos lograr que el usuario del servicio nuestro nos vea a nosotros como verdaderos profesionales y respete, en función de nuestro trabajo, los aranceles que nosotros pretendemos poder vivir profesionalmente de la actividad que hacemos. Esa es en definitiva, la ecuación que va a terminarnos representando. Claro, en la medida que lo decía yo recién, si alguien lo llamo porque va a vender un inmueble y me dice, yo te lo doy para que lo trabajes, pero no te pago, y en la medida que nosotros aceptemos esa mecánica, véndelo vos, publicalo, promocionalo, mostralo, recibí a todo el mundo, a las 10 inmobiliarias que están trabajando, manejate vos, yo de esa manera no trabajo. ¿Ah? Porque no me lo merezco además. ¿Ah? No me merezco trabajar de esa manera. Yo no voy a 5 dentistas a la vez y le pago a uno, ¿no? Yo no voy a 4 escribanos y le digo, che, haceme 4 compraventas porque yo voy a elegir de todas con cuál, ¿no? O sea, en ninguna profesión pasa eso, solo en la nuestra. ¿Ah? Solo en la nuestra somos capaces de competir entre nosotros mismos, ¿sí? Sabiendo que de los 10 que estamos trabajando hay 9 que van a perder el 100%. ¿Ah? Pero están tan convencidos de que ustedes son el que lo va a ganar, que lo hacen una y otra vez. ¿Ah? Y miren de cuántas propiedades que había 3, 4, 5, 10 inmobiliarias trabajando, cuántas veces ganaron ustedes esa carrera y cuántas veces la perdieron. ¿Ah? Y saquen la cuenta de ese dinero que invirtieron en promocionar, en gastar tiempo, en ir a mostrar un inmueble, en pasear un cliente, en quemar combustible, gastar cubiertas, perder el tiempo, generar la expectativa, que es lo peor de todo. ¿Ah? Basta generar ver un aviso del dueño y ver cuántas inmobiliarias tienen. Perfecto, cambiemos el sistema, cambiemos el sistema. Y vamos a llegar al momento de trabajar cada uno con su mercadería, con absoluta seguridad, como existe en todas partes del mundo. Un inmueble, una inmobiliaria, todos compartiendo y cada uno trabajando su producto y teniendo la absoluta certeza de que si no logra venderlo él y lo vende con un colega, el 50% de ese producido va a estar y no el 0.
¿Ah? O sea que de a poco vamos a llegar a ese... Y después vamos a mirar para atrás y decir, yo no podía creer cómo trabajaba. ¿Cuántas veces vender algo que en definitiva no lo logré hacer? ¿Por qué? Porque otros eran más capaces, porque otros eran más rápidos, ¿tá? Más veloces, hacían las cosas, o por la fortuna. A veces ni siquiera corresponde a eso. A veces yo hago todo el trabajo profesional y logra vender lo otro que no hace nada. Y todo mi trabajo profesional se fue al tacho y nadie me lo reconoce. ¿Ah? Tomar una propiedad en el valor sugerido por el propietario es exponernos a ser el peor agente del mundo. Porque no solamente le aceptamos tomarle el precio y el tipo decir, ¿viste? Como yo le hago a la inmobiliaria, a tener una mala gestión porque no van a lograr vender algo en lo que no vale. No existe. No existe. Nadie va a pagar por algo más de lo que vale una propiedad similar. Nadie lo va a pagar. No existe gente, ni aún el que ganó la plata en el 5 de oro, no existe. No existe. Existen formas de que alguien pague por algo lo que no vale en función de un principio, ¿sí?, de necesidad o de conveniencia o de oportunidad, pero no en razón de las reglas del mercado. No existe. Y así lo vemos durante todo ese tiempo. Los clientes nuestros consideran, como a nosotros nos pasa cuando somos clientes, que no somos escuchados, ¿ah? Que nosotros no le damos el tiempo necesario ni la atención necesaria a solucionarle el problema. No son debidamente interpretadas sus demandas. Todo eso es un corolario de no ver profesional al que tenés enfrente. ¿Tá? Por eso, como yo parto de la base que vos no sos un profesional, yo ofrezco no pagarte, y vos me aceptás. Yo implícitamente reconozco que me veo como alguien que vos no voy a lograr esto. ¿Ah? Por eso acepto trabajar y no cobrarte. Porque yo soy el primero en pensar que yo no soy capaz de darte un servicio profesional. Porque si realmente voy a darte un servicio profesional, debería cobrártelo. Los que hicieron el curso de tasación y saben lo difícil que es hacer una tasación, se sacaron de la cabeza el hacer una tasación gratis, ¿verdad? No van a hacer, nadie va a hacer una tasación gratis con el trabajo que da hacer una tasación y lo que implica relevar la información. ¿De acuerdo? Así que, en ese sentido, vayan descartando esas cosas. Los que hacen tasaciones gratis no hacen tasaciones, dan ideas de valor sin ningún sustento científico ninguno. Simplemente una opinión, ¿correcto? Que se puede corroborar en el mercado o puede no corroborarse. El cliente es cada vez menos leal. ¿Ah? A la primera percepción que tiene el cliente de que nosotros no estamos a la altura de la circunstancia, nos cambia. ¿Ah? Si yo no estoy preparado, si yo no tengo conocimiento, si yo no sé las opciones de garantías de arrendamiento que hay, si no sé cláusulas de los contratos, si no puedo negociar un contrato, si no puedo redactar un contrato, ¿tá? ¿Cuál va a ser la percepción? Y bueno, que yo no tengo ese profesionalismo y por tanto a la menor percepción me va a cambiar. Sanciona con cambio a los servicios que percibe como defectuosos. ¿Tá? A la primera oportunidad nos sustituye. ¿Tá? ¿Y qué hace? Se va a buscar a otro. Reorienta la búsqueda hacia otro empresario. ¿Tá? O sea, hay que escuchar atentamente las necesidades del cliente. Bueno, esto es lo que ustedes saben respecto del marketing. ¿Ah? Sí. Primero la calidad del servicio primero la calidad de la formación antes de dedicarse a la actividad. Y ahora, si puedo cambiar, si podés cambiarme para el de la garantía, quería dar esta introducción respecto al servicio. ¿Tá? Y ahora me gustaría hablarles directamente de la garantía de arrendamiento, de la parte comercial y el análisis comercial. ¿Tá? ¿Ah? Sería bueno que nosotros tuviéramos todos una forma de trabajar que fuera siempre igual, ¿ah? Que fuera siempre un método de trabajo, ¿sí? Las empresas que logran la certificación de calidad no es porque el producto sea de calidad, ¿verdad? Sino que lo que logran es establecer que el procedimiento que ellos hacen para determinado producto es siempre el mismo. ¿Ah? Eso es excelencia en la cadena del producto. No me está certificando la calidad final del producto, sino del proceso, ¿sí?
Bien, nosotros deberíamos definir una metodología de trabajo. Cuando hacemos la captación del arrendamiento, ¿sí? Además de hacer el cálculo nosotros del valor de la renta en función de los comparables del mercado, ¿sí? Y en función de la rentabilidad promedio de un alquiler para ese tipo de inmueble, ¿ah? Eso lo tenemos que hacer nosotros. No nos puede sugerir de ninguna manera el propietario del inmueble lo que él pretende cobrar por la renta, sino lo que ese inmueble sea capaz de generar de renta en condiciones normales en el mercado comparado con inmuebles similares arrendados o ofrecidos en el mercado. Una vez que hacemos ese trabajo, ¿ah? Que hacemos la captación de ese arrendamiento, que suponemos nosotros va a venir seguido de una autorización de ofrecimiento de arrendamiento, ¿ah? Obligatorio, ¿sí? Si alguien me da un inmueble para arrendar, lo que yo tengo que saber es que esa persona tenga un grado de relación con el inmueble que le permita eso, y eso, si no me lo puede demostrar documentalmente, yo lo suplo con una autorización, ¿no? O sea, fulano y tal, en carácter autorizante, autorizo al agente inmobiliario de nombre tal a ofrecer en el mercado por los métodos de estilo el inmueble, ¿tá? De mi propiedad o de cual tengo el usufructo, de cual, ¿tá? Poseo las facultades suficientes para este otorgamiento, ¿tá? Y de esa manera nos cubrimos de cualquier responsabilidad posterior, ¿sí? Si alguien se nos presenta en la inmobiliaria mañana diciendo usted arrendó un apartamento que era de una sucesión porque vino un heredero y se le dejó en arrendamiento, dije, mire, él me firmó esto. Si hay alguna acción que usted tiene respecto de él, no es conmigo, es con la persona que me hizo esta autorización, ¿sí? Correcto, tengo gran chance de zafar de la responsabilidad. Si yo no hubiera tenido eso, en un ejemplo que yo tuve, ¿tá? Sin saberlo, por la inexperiencia, porque nadie me lo enseñó, vinieron los herederos a reclamarme a mí los pagos de las rentas de varios años que había cobrado un solo heredero y se lo había quedado, ¿tá? Si yo no hubiera tenido ese documento firmado, ¿sí? Yo hubiera tenido que pagar de vuelta, porque hay un principio jurídico que dice el que paga mal, paga. O sea, le pagué mal a este, ahora le tengo que pagar bien a lo que les corresponde. Hubiera significado para mí haber tenido que cerrar la inmobiliaria, ¿sí? Zafé porque tenía esa documentación firmada. Una vez que yo tengo... Y el certificado de propiedad. O el sí, poder. A ver, el certificado de propiedad, ustedes pueden exigirlo. En general, nos lo exigen garantías como ANDA cuando va a actuar el propietario, ¿sí? Pero no cuando actuamos nosotros como administradores. ¿Correcto? Cuando actuamos nosotros con carta de administración, ¿ah? No nos solicitan. Si nosotros no tenemos la precaución de hacernos firmar la autorización de ofrecimiento, eventualmente podemos estar incurriendo en exceso de confianza en alguna figura de incumplimiento que después no acarree responsabilidades, por lo menos civiles, no digo penales, pero por lo menos civiles, pero es dinero que vamos a tener que adelantar. Después, lo que vamos a hacer, lo que les decía hoy, ponerle arriba del mostrador al propietario todas las opciones de arrendamiento. Deberían tener ustedes, o deberíamos hacer a través de la institución, una tabla comparativa, ¿sí? De todos los sistemas de garantía con las bondades y eventualmente las desventajas para uso interno. ¿Ah? No le va a gustar ni a ANDA, ni a Contaduría, ni a ninguna de las aseguradoras que se le hagan ver cuáles son las falencias que eventualmente tiene o los riesgos que implica. Cada cosa tiene implícita un riesgo. El 100% de seguridad no te lo va a dar nadie en ningún lugar. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa si el que contrata la póliza al segundo año la renueva o no la renueva? Si me cubre, si no me cubre. Todas las dudas que podamos tener y todas las ventajas, los costos de cada uno, tanto para el inquilino como para el propietario. Eso deberíamos tenerlo nosotros. Hizo un taller. Bien, perfecto. Eso deberíamos tenerlo disponible siempre debajo del vidrio del escritorio a los efectos de poderle poner al propietario. Es él el que elige la garantía. ¿Ah? Y la garantía que elige, de acuerdo a la que propone el inquilino o el autor, me deja a mí en la autorización de ofrecimiento establecido cuál es el tipo de garantía que yo voy a aceptar. Si va a aceptar depósito en banco, si va a aceptar fianza personal, si va a aceptar ANDA, contaduría u otra variedad, aval bancario, depósito
de otro tipo, ¿sí? Que vaya él a liberarme a mí de responsabilidad por el uso de esa garantía. La publicidad que voy a hacer del inmueble, una vez que hice la captación, que tengo la metodología de trabajo, que tengo la elección, voy a hacer la publicidad del inmueble. ¿Ah? Voy a sacar la foto, hacer el texto, poner en el texto cuáles son las garantías que eventualmente tengo autorizado a trabajar, ¿ah? Y poner en conocimiento del mercado cuáles son las opciones, ¿ah? A los efectos de que ya el inquilino tenga idea y no me genere una visita a un inmueble para después proponerme una garantía que yo sé que el propietario no acepta, ¿ah? Ni voy a llamar al propietario para decirle que tengo un inquilino con una garantía que él ya me dijo que no aceptaba. No tiene sentido. ¿Ah? Eso es un error de gestión. Y lo que tengo que tener es el conocimiento de la operativa de cada una de las garantías. Cómo trabaja contaduría, qué formularios tengo, ¿sí? Cuáles son las formas de llenado, qué plazos tiene, cómo trabaja ANDA, si voy yo como administrador, si va el propietario directo, cuáles son los riesgos que asumo en un sentido y en el otro, ¿ah? Cómo trabajan, cómo es la operatoria de trabajo de cada una de las empresas aseguradoras. Entonces, de todo eso voy generando un asesoramiento al cliente, ¿sí? Hay una cosa que es muy interesante en esto, en todo, pero en lo general en el arrendamiento, que se llama doble abordaje. Todo lo que ustedes hablen por teléfono, inmediatamente lo envían en un mail, ¿sí? De acuerdo a lo que hablamos telefónicamente y resumiendo la conversación, el tipo de garantía que vamos a aceptar es tal, ¿no? Eso es doble abordaje, porque después es lo que vos me dijiste, yo no te entendí, yo no te dije que sí. En definitiva, se usa mucho en la parte inmobiliaria el doble abordaje, en toda la parte comercial, pero en esto lo tenemos que usar. Hablo por teléfono, el mail no sustituye de ninguna manera la conversación, ¿ah? Las personas necesitan hablarse, ¿sí? No escribirse. Escribir es para respaldar un resumen de una conversación. No sustituyan nunca. Bien, nunca sustituyan una conversación por una comunicación escrita. A veces lo que escribimos no tiene énfasis, a veces se malentienden las cosas escritas, uno no se expresa de esa manera, a veces lo que quiso decir por escrito le resultó una cosa diferente. Por tanto, el doble abordaje es siempre sumamente importante en cualquier actividad y sobre todo en la nuestra. Las ventajas y desventajas de cada sistema. Actualización de la información del mercado. Si yo me voy actualizando, voy haciendo los cursos, voy participando de las nuevas opciones que hay en el mercado en el caso del arrendamiento, ¿tá? Y después cada una de las los pros y los contras que tiene la fianza personal, cuáles son los requisitos, que es parte de lo que Abril nos va a indicar ahora, ¿tá? Llamar a cada uno de los sistemas con el nombre correcto, decimos por ahí la garantía de propiedad. La garantía de propiedad no existe, ¿ah? Es fianza personal. El garante es una persona que acredita una solvencia suficiente demostrando que tiene un inmueble. Ese inmueble no se afecta, no se inhibe, no cumple un requisito como la hipoteca, no le queda una inscripción, no hay una prohibición de que esa persona no lo pueda vender, ¿sí? O sea que la fianza personal es lo que nosotros comúnmente llamamos garantía de propiedad, ¿ah? Y es la confusión. A veces veo yo que los contratos de arrendamiento incluyen los datos del inmueble como si ese inmueble de alguna manera vaya a ser afectado. No tiene ningún sentido. La fianza es personal. El señor fulano de tal, quien así lo acepta, se constituye, ¿sí?, liso y llano, pagador de todo y cada una de las obligaciones que por ley este contrato contrae, extensible a todo el aumento de alquiler del origen que sea, ¿no? Así nos va diciendo el contrato de arrendamiento, ¿está? Renunciando al beneficio de exclusión y de división, ¿tá? Todo eso va diciendo la garantía. Para nada tiene relación el contrato de arrendamiento con el dato del bien, que además lo tenemos en un certificado notarial que dice que es propiedad de él, ¿sí?, y que además está libre de inscripciones y que no es bien de familia, que lo hace inembargable, ¿verdad? Esa es la razón por la cual
le pedimos que nos traiga un certificado. Los ingresos del inquilino, ¿sí? Inflexible con el ingreso. Inflexible con el ingreso. Eso es lo que va a demostrar ante el propietario que ustedes hicieron un seguimiento adecuado, ¿sí? Pidieron el clearing, la conducta comercial. Hoy pueden inclusive entrar a la página del Banco Central y ver qué calificación de riesgo crediticio tiene esa persona simplemente con el número de cédula. Les va a decir la conducta, si tiene deuda, si no tiene deuda, si tiene deuda, si cumple, si paga puntualmente sus créditos. ¿Ah? En el Banco Central ponen análisis de riesgo Banco Central, se loguean, se ponen una clave y ustedes entran ahí con el número de cédula, les va a decir cliente categoría 1A, 1B, 1C, ¿ah? y D, que ¿no? Delete, ¿no? Afuera, no dente, elimínelo. ¿Ah? Sí, tenemos todos los mecanismos para cubrirnos, así que por tanto inflexible con los ingresos. De la garantía lo mismo. A mí de nada me sirve que la abuelita sea la garantía con la propiedad que tiene en Paso de los Toros, que es muy valiosa, si en definitiva la señora es pensionista. Y cuando yo la llame para decir su nieto no está pagando, decir, y yo lo lamento, yo tampoco, si gano 10.000 pesos de pensión a la vejez. ¿Ah? Y mi negocio no es ejecutar inmuebles, ¿sí? El del inmobiliario es cobrar y que todos los meses ese depósito esté en la cuenta en tiempo y en forma de nuestros clientes para que una vez terminada ese contrato lo podamos renovar con otro cliente y cuidar ese cliente que hoy es eventual. Si le damos una buena gestión va a ser consecuente, o sea que cada vez que haya que renovar el contrato va a decir, no, conservarlo y alquilámelo de vuelta, y de acuerdo a la excelencia lo vamos a transformar de consecuente en difusor, que es lo que queremos. Es no solo aquel que está conforme, sino que además le dice a los demás, si necesitas un inmobiliario, te recomiendo a fulano de tal. Así que toda esa información importante. ¿Ah? Depósito en banco, riesgo de la garantía, contaduría, ¿ah? Tasación de desperfecto, bueno, todo eso, los anexos, los listados, todo eso les va a hablar la tributación, los impuestos. ¿Ah? Záfenle al que no quiere que le retengan el IRPF. ¿Ah? No, eso yo te lo arriendo y vos te arreglás. ¿Listo? Te depositan el dinero en tu cuenta, yo no administro, porque si administro tengo que retenerte, yo soy agente de retención, por tanto, arreglate. ¿Ah? Yo te lo alquilo y vos te manejás. ¿Ah? Porque eso es una gran responsabilidad para nosotros. ¿Ah? Bueno, listo, hasta ahí. Les dejo entonces.